por acompañarnos en una jornada más entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Para mí la escritura es un todo, y a esa totalidad me entrego con mucha dedicación. Siempre hago lo que haga, poesía, teatro, ensayo, narrativa, pongo en mi trabajo el mismo empeño y el gran amor que despierta en mí el arte de la escritura, propia o ajena. Jorge Dávila Vázquez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Academia Ecuatoriana de la Lengua se complacen en presentar el libro Misa del Cuerpo de Jorge Dávila Vázquez. Agradecemos a todos ustedes por participar en este encuentro con la cultura y la literatura. Una tarde y noche que se pone en escena los inefables sentimientos que provoca el amor a los libros. Iniciamos con la bienvenida al evento en la voz del narrador y periodista Diego Yepes, lector infatigable, editor, corrector de estilo, profesor y librero. Graduado en edición en la Universidad de Buenos Aires, sus textos han aparecido en periódicos y revistas de España, México, Argentina y Ecuador. Actualmente es director del Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido y adelante a usted, Diego. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña biográfica de Jorge. ¿No es cierto? Jorge Dávila nació en Cuenca en 1947. Es narrador, poeta, dramaturgo, catedrático, universitario, crítico literario y de arte. Ha participado de igual forma en varios medios impresos, ¿no es cierto? En 1970 se trasladó becado a Francia para estudiar arte dramático en Marsella y luego en la Escuela Superior de Estrasburgo. A su regreso estudió lengua y literatura en la Universidad de Cuenca, donde recibió las cátedras de Efraín Jara Hidrobo y Alfonso Vintimilla, doctor en filología por la Universidad de Cuenca. Fue director del Departamento de Cultura del Banco Central y presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY por 2 periodos. Su prolífica obra abarca casi 50 libros, entre los que destacan la novela experimental María Joaquina en la vida y en la muerte, de 1976, y las colecciones de cuentos Los tiempos del olvido, 1977, y El libro de los sueños, 2001. Ha sido traducido al inglés, al francés, al alemán, al portugués, al italiano y al hebreo, y también depositario de los reconocimientos más importantes que el país otorga a los escritores, como el Aurelio Espinosa Poli, que ganó 2 veces, el Premio Nacional de la Casa de la Cultura y el Premio Joaquín Gallegos Lara. Bueno, Misa del Cuerpo es su último libro. La misa del cuerpo nos trae el tiempo como una reflexión, pero también el cuerpo como una liturgia de la vida. Así leemos cómo el poeta nombra la eternidad y lo efímero para preguntarse sobre su propia circunstancia. Una circunstancia que puede ser su rostro, comillas, o los rostros de las gentes todas, comillas. Vida e instantes vistos a propósito del correr del agua o del vuelo de una mariposa, tan sutiles como el abrir y cerrar de ojos en el que transcurre la vida entera. El poeta es ese Gregorio Samsa que tiene tos, el enfermo a quien las visitas le llevan pesadillas y al que solo la palabra le prepara para vivir a través de la memoria. Y por allí atraviesan La Bella Durmiente, Don Quijote, El Cascanueces, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Nureyev, esa vida de los otros que son las ficciones de todos. No importa si son las imágenes del cine o de los sueños, son reencuentros de la memoria, pequeños poemas cargados de amor, poética de cuando no estás, estás. Parecería un juego de palabras, mas son los milagros de una vida dedicada a la escritura.
Dice el poeta, instante, el vuelo de la mariposa, mi obsesión. Lo he visto tantas veces y nunca pierde para mí la dosis de maravilla que encierra. Ese aleteo mínimo que pasa y lleva en sí la vida entera. Efímero y perenne. ¿Hay algo más efímero que una gota de lluvia en el desierto? Y, sin embargo, no queda en la memoria para siempre esa gota de lluvia, inverosímil, cayendo en las arenas. Muchas gracias. Agradecemos al director del Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A continuación vamos a recibir el mensaje del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sociólogo Fernando Cerón Córdoba, gestor y trabajador de la cultura con más de una década de experiencia y además actualmente es egresado en la Maestría de Gestión Cultural y Políticas Culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es investigador de la memoria de los pueblos quichuas, de los Andes ecuatorianos y además activista por los derechos humanos de la población LGBTI, exdirector provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua. Bienvenido a usted, señor presidente Fernando Cerón. Muy buenas tardes con todos. Un abrazo especial a Jorge en la presentación de este libro, en este acto litúrgico que tenemos para poder presentar Misa del Cuerpo. Un saludo a todos quienes nos acompañan en esta tarde-noche en la presentación de este texto. Voy a leer unas pocas líneas que he escrito en reconocimiento a la presentación del día de hoy de este maravilloso texto Misa del Cuerpo, donde Jorge nos lleva a un espacio de reflexión respecto a nuestra propia realidad, a nuestro cuerpo y a nuestro vínculo con lo sagrado, que también es la nada. Misa del Cuerpo. 1. Lo fugaz y lo eterno. El aleteo de la mariposa apenas percibida en una tarde, la imagen de la madre que vuelve siempre, los rostros abigarrados por la alegría delirante de un instante cualquiera. A partir de las varias reflexiones, Jorge Dávila indaga en la naturaleza del tiempo, en la condición fugaz de aquellos que se pueden meditar sobre su propia vida y en la verdad que se esconde en los sucesos más nimios, los cuales, en realidad, son la constatación de los matices de la eternidad. La naturaleza sigue su propio cauce, ciega frente al sufrimiento de las criaturas que pululan en la superficie. El poeta entonces es víctima, al igual que todos los mortales, de las arremetidas de la enfermedad que lo transforman en la parentela de Gregorio Samsa. Sin embargo, tras la llegada del alba retorna la armonía y con ella se reconoce la transparencia del amor. El amor, según Jorge Dávila, se transustancializa con la pintura de Monet, con un violín que suena, con la abuela que cocina, con la voz de un niño en la plaza. Amor es la palabra que contiene el mundo y nos lleva hacia el tiempo de ayer y hacia la mañana de su misterio. 2. Misa de Cuerpo en el ocaso. El silencio definitivo se avisora. El poeta vuelve sus ojos, contempla sus pecados y enfoca la mirada en la figura de su Señor, de Dios. El cuerpo se percibe como una carga, notorio como la tormenta oscura de la carne, por lo cual se edifica una misa del cuerpo desde el rito y la palabra, a manera de rebeldía contra la muerte y a manera de homenaje por la vida, puesto que es mejor vivir agradecidos por cuanto hemos recibido y seguimos recibiendo. El misterio se avecina y entonces el poeta se pregunta si solo fue un ser humano como cualquier otro. Indaga en lo profundo por aquellos que lo acompañaron. Confiesa abandonos, temores e indiferencias y reconoce como una expiación su humilde camino hacia la luz mortal. La eternidad, no obstante, ya había sido avisorada, entrevista en la infancia, la gloria en medio de las tinieblas,
en medio de las obras humanas, la Capilla Sixtina, la música de Bach, la voz de San Juan de la Cruz o el derroche imaginativo de Cervantes y de Shakespeare. La noche se abalanza y el poeta vislumbra que toda la sabiduría de la tierra es inútil si no existe el amor, y el amor es casi una figura platónica, un ideal que se abalanza en el humo hasta que llega a la posibilidad del ofertorio, del sanctus, de la consagración. 3. Estado de gracia. La poesía es la paz, un estado de gracia que sobrevuela la indiferencia del cosmos, una luz entre las ruinas, la posibilidad de la consumación. Frente a ella se levantan la solidez de la sombra y la fragilidad de los huesos, o las efigies borrosas de las fotografías deslucidas, porque no importa la catedral o la sinfonía, el recuerdo y la añoranza de los padres y madres muertos, la injusticia del estrépito, los finales. Dice el poeta: la única forma de salvarnos del naufragio es pensando que lo mejor de la vida lo iluminó un estado de gracia, que energía de nuestra propia nada. Muchas gracias y un abrazo fraterno a Jorge en la presentación de su libro número 46, que tenemos el gusto como Casa de la Cultura de que sea acogido dentro de la colección Letras Claves, seguramente la colección más significativa que ha sostenido los últimos años la Casa de la Cultura, en la intención de mantener viva la palabra y la letra de los escritores de una generación que nos ha marcado profundamente. Un abrazo nuevamente a Jorge. Esta ha sido la intervención del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, Fernando Cerón Córdoba. Continuamos en la presentación de esta obra y a continuación saludamos y damos la bienvenida a la presidenta de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, doctora Susana Cordero de Espinosa, reconocida intelectual ecuatoriana, a la que ingresó como miembro de número en el 2001. Ha recibido varias distinciones y reconocimientos, entre las que se destaca la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, concedida por Su Majestad el Rey Don Felipe VI. Ha publicado estudios y ensayos en revistas. Vamos a darle la bienvenida y adelante, doctor. Buenas noches Jorge, buenas noches a todos ustedes. ¿Y se me oye? ¿Se oye? Se oye. Perfectamente. A tenor de la Misa del Cuerpo de Jorge Dávila, que se presenta esta noche, repito las palabras iniciales de su confiteor. Confieso que he sido siempre débil ante todo lo hermoso. Y esta confesión del poeta me pide revelar a ustedes con sinceridad desgarrada que, amando como amo la poesía, no me es fácil leerla. Se me vuelve difícil incluso repetir la lectura de poemas que conozco desde hace años y a cuyos poetas, a pesar de esta inútil resistencia mía, he frecuentado y aún sigo leyéndolos, repitiendo para mí sus poemas con emoción y ardor. Cada día me pregunto por qué tal conflicto, por qué la relectura, la remembranza de los más bellos poemas que conozco y amo, producen en mí ese angustioso trance y no encuentro respuesta intelectual. Percibo, sí, que la lectura de la poesía, la de la gran poesía, está regida por una exigencia de justicia, entre comillas, de parte del receptor, que en este caso y en algunos otros he de ser yo misma, y que esta tarea rebasa mi sensibilidad, me requiere, me hiere y me vulnera sin satisfacerme. Así, la experiencia poética me deja suspendida, pendiente entre dolor y alegría simultáneos, tan a menudo que, y vaya aquí esta ardua verdad, prefiero ahorrarme estos extraños sentimientos y las preguntas sin respuesta que conllevan para divagar por el camino de la prosa en los textos y en la vida. Recabo, sí, la poesía en la mejor prosa. La inquiero y a veces la encuentro secreta,
dotando a la palabra de sentido. Y cuando no la encuentro, la narración se vuelve para mí plana, insustancial, sin sugerencias. Mientras la poesía me duele, la prosa me permite, sin embargo, respirar y buscar en ella, despacito, a la manera de un niño, lo plenamente poético. Es quizá en este libro tuyo, Jorge, el tránsito que el crítico atribuye a tu trabajo entre lo efímero y lo eterno, el que él encuentra en la misa del cuerpo, tu camino entre deidades pasajeras y sueños de absoluto, lo que exige de mí una mirada atenta, menos huidora y fugaz. No lo sé, pero este apremio surge de los dos límites de mi lectura, que son hoy tu poesía y mi mirada, para la que toda palabra es en el tiempo. Todo tiempo es este tiempo. Cuanto conocemos y amamos existe en un tiempo que tildamos de nuestro, pero que nos es en gran parte ajeno. Desde que comenzamos a vivir, nada perteneció solo a nosotros. Todo fue compartido. Y si nos pensamos independientes en la dimensión significativa de este término, es porque somos libres, aunque nuestra libertad haya de ejercerse en relación con el otro, con lo otro. Nuestra memoria, tu memoria, Jorge, que ejercitas a cada instante con arrojo en la escritura a la que me traicionas, a la que acudes como en un cotidiano y envidiable ejercicio de heroísmo, es el recurso que impide que el ser de la palabra que nos reúne con lo pasado y con nosotros mismos deje un día de reproducir al callarlo cuanto nuestro recuerdo o nuestro olvido recaban y reconstruyen, a fin de no volver a ser sombra de sombras. Repito, tu memoria, mi evocación, nuestra torpeza y nuestros aciertos se dicen, los dices con palabras. No hay otra manera. Palabras, la palabra y el tiempo que nos van construyendo. Hace alrededor de 10 años, nuestro académico Juan Valdano, a cuya pérdida no nos adaptamos, recibió la corporación a Jorge Dávila y se refirió así a su tarea incansable, que por otra parte se ha presentado en cantidad y vigor en este lapso. Por lo que muestra su extensa bibliografía publicada, es en el género del cuento, del relato corto y de esa forma narrativa que hoy está en boga, el minicuento, que Dávila Vázquez encuentra su campo propio, la pista en la que se explaya y corre a gusto. Y Juan continúa. Imposible sería concluir estas palabras sin antes hablar acerca de esa perseverancia de Dávila Vázquez en esa forma de arte narrativo. Personalmente, he de decir que además de encantarme tantos de estos relatos cortos de Dávila, me fascina la palabra con la que los nombra, minimalia. Si son mínimos por su extensión, provocan un encantado asombro que exige repetir su lectura para no perder la asombrada belleza que suelen transmitirnos. A mi ver, los minimalia están muy cerca de la poesía. Muchos ya son poesía. Pero debo ir al libro de poemas La Misa del Cuerpo, que hoy presentarán dos conocidos críticos. Lo he leído en breves días y agradezco a Jorge su empeño literario e intento dar aquí la leve y primerísima impresión de dos características esenciales que este poemario me ha transmitido. Pero antes, y puesto que mi infancia transcurrió en Cuenca, tierra a la que pertenezco desde un fondo muy antiguo, y como asistí tantas veces con mi madre, con las tías, y sobre todo con Rosaura y Teresa, las empleadas que todo me devolvían con su ingenua y poderosa juventud y gracia a la misa dominguera, quiero evocar, incitada por tus poemas,
cómo su pretensión de que rezara devotamente fluía en esas misas que llamaré del alma, en mi atención dispersa ante la luz interminable de las velas temblando en los altares, cuyo movimiento seguía sin cansancio y producía en mí momentos de estupor lindantes con la epifanía, por usar un término que entonces oía sin entender y que hoy traducimos por revelación, esclarecimiento. Eran la luz, las palabras en latín que el sacerdote pronunciaba, las respuestas que sin entender y de memoria repetían los orantes, entre ellos yo misma, el fuego dorado de las hornacinas, la atenta mirada de los santos que nunca se equivocaba al acusarnos, el viaje siempre suspenso de la Virgen, el sonido del armonio y el canto emocionado en tembloroso falsete de las mujeres, era todo y era nada, hasta el esperado fin de la bendición que nos devolviera al otro lado de la vida. Leí con ese espíritu emocionado de mi infancia estos poemas de Dávila y me dejé conmover con muchos de ellos. De entre su más hondo significado, me maravillan y asustan a la vez dos conceptos que se desprenden de la mayoría de los poemas de esta parte del libro, notados y anotados sin duda por todo lector posible. Uno, el de la bondad revelada en los poemas, que quiere contagiarse a todos y a todo, y parece ser para el poeta consustancial al ser humano. El otro, el de su fe poética, que abarca la belleza, el arte en todas sus manifestaciones, a menudo con nombres y apellidos, la fe en la palabra, es decir, en el hombre, y más allá, una fe religiosa sin fisuras. La memoria, ese bagaje que abres y desde donde salen, Jorge, casi sin espera, alerta siempre, siempre listos, personajes y sueños y fe, me maravilla, dije, y también me asusta. Bondad y fe. Estamos en el mismo mundo, Jorge. Vivimos tú y yo las mismas realidades. Muchas gracias. Hemos escuchado a la presidenta de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, Susana Cordero. María Augusta Ventimilla, académica, investigadora cuencana con estudios de literatura en la Universidad de Cuenca y la maestría y el doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar, es ensayista, crítica literaria y catedrática universitaria que ha colaborado en varias revistas. Ha participado como ponente y comentarista en encuentros de literatura y en la dirección y coordinación de varias carreras de estudios literarios. Tiene al haber varias publicaciones. María Augusta Ventimilla es quien participa a continuación en la presentación de este libro, Misa del Cuerpo. Buenas tardes, buenas noches ya casi a todos. Quiero comenzar agradeciendo a la Casa de la Cultura la invitación y a Jorge, por supuesto, a la invitación para presentar Misa del Cuerpo, este nuevo libro de Jorge Dávila. Quiero también empezar pidiendo de antemano disculpas por la mala calidad de mi voz. Estoy saliendo de un resfrío un poco fuerte y todavía tengo la voz un poco... estoy un poco afónica. Espero que no me traicione y pueda llevar esta intervención sin ningún problema. Mario Jaramillo decía hace poco que Jorge Dávila tiene una capacidad genética para escribir. Jorge escribe tan naturalmente como otros respiramos. Prueba de ello son sus 50 libros publicados, entre los que se cuenta teatro, poesía, novela, cuento, ensayo. Pero es que además ha hecho periodismo cultural, innumerables notas sobre artes plásticas, cine, música.
Materiales además que constantemente permean su escritura como parte de la memoria personal del autor, que él la asume también como la memoria cultural de la humanidad. En una entrevista reciente, Jorge reflexionaba sobre esta abundancia de su producción literaria y afirmaba que todos los seres humanos tenemos el don de la escritura. Solo que, decía él, como en la parábola bíblica de los talentos, algunos lo malgastan, otros lo guardan en lugares recónditos, los que ni ellos mismos tienen ya memoria. Y finalmente otros, como el mismo Jorge, lo cultivan amorosamente durante toda su vida. Como escribe en un poema de este libro, titulado Poética 2, la palabra poética es un don, un regalo divino, un consuelo que todos tendríamos que multiplicarlo, en jirones, en sonidos, en palabras, en frases, en versos que contienen en sí la esencia perenne, inmortal del espíritu humano. Misa del Cuerpo es el nuevo libro de Jorge que la Casa de la Cultura presenta esta tarde, un nuevo fruto de esa infatigable actividad creadora, esa paciente entrega a la escritura que ha ocupado el quehacer de Jorge Dávila durante décadas. Jorge ha llamado a este libro Misa del Cuerpo, y ya desde el título nos remite a dos órdenes de la existencia que coexisten y se entrecruzan en este poemario: lo sagrado y lo profano. La misa convoca la espiritualidad y el cuerpo la materia carnal. El libro es pues una celebración de la sacralidad del cuerpo, de la sacralidad del mundo, de la sacralidad del verbo que se hace carne para habitar entre nosotros, para continuar con las reverencias evangélicas. Y estos son los materiales de los que está hecho este poemario: el anhelo de trascendencia espiritual que vive y naufraga constantemente en lo huidizo de la materia, pero que finalmente se redime en la memoria y en la palabra. ¿Qué será lo fugaz en nuestras vidas y qué será lo eterno?, escribe Dávila en el poema inicial de este libro. ¿Acaso aquello que guardamos en el corazón como un tesoro, repitiendo obsesivos, es eterno, no sea más que una cosa pasajera? Y concluye: de todos modos, lo fugaz y lo eterno forman parte del barro y de la esencia. El libro tiene 3 partes. En la primera son 17 poemas que en sus diversos motivos van desplegando las facetas de esa dialéctica entre lo que se desvanece a cada instante y lo que perdura. Hechos estamos de la fugacidad de cada día, pero somos partícipes del libro indescifrable del Eterno. Y siempre la postulación de la palabra poética que condensa y resuelve esa contradicción. Fugaces las palabras, pero también eternas. En esta primera parte encontraremos la captación sensible del mundo en una sucesión impetuosa de imágenes sensoriales que invaden el cuerpo del poeta y el cuerpo del poeta. Son la piedra y el cielo, el pájaro y la nube, el gruñido y el canto, las voces y el silencio. Son la estrella fugaz y la luciérnaga, las lágrimas y el mar. El fuego que en la noche de la vida enciende la pasión y el hielo en que nos sume la aventura. Es muy amplia la gama de experiencias sensibles evocadas en el poemario, que están allí para dar testimonio de ese haber estado en el mundo. Lo mismo puede ser la figura de la madre en una vieja fotografía desvaída, la visión maravillada de las antiguas catedrales o los minúsculos malestares que la enfermedad provoca en el cuerpo y en el ánimo. Todas tienen el mismo estatuto, ya sea la impresión causada por el revoloteo de una mariposa o una gota de agua perdiéndose en la arena, ya sea la evocación fascinada de las mujeres icónicas del cine o la magia aérea y elegante de los bailarines de ballet. Son como breves estampas que se van articulando en el poemario, fragmentos caleidoscópicos que contienen el gozo, el dolor, el deslumbramiento, el desconcierto ante el inagotable esplendor del mundo. Bendito todo aquello que es resplandor, rayo de sol, lucero, nube, ola o guijarro, destello apenas, paso del ser humano o la pequeña bestia.
En el oído del lector, los poemas resuenan como voces de distintas tonalidades que en contrapunto generan un efecto de orquestación hecho de armonías y disonancias. Recuerda, la imagen de la madre vuelve siempre, no importa ni los años ni la muerte. Y un poco más adelante, da lo mismo, todo se pierde en el baúl sin fondo del olvido. Es como si la subjetividad individual del poeta se disolviera en el torrente vertiginoso de lo humano. Los rostros de las gentes todas, un solo rostro, el tuyo, el mío, el de cualquiera. Todo el oleaje del mar de la memoria te inunda en un momento. Como si todas las sensaciones, las emociones, los estremecimientos individuales formaran parte de la historia colectiva, de la herencia total de la humanidad. El barro humano, nuestro, perecible, construye, crea, eleva todo aquello que es parte de lo eterno. La segunda parte, misa del cuerpo en el ocaso, es más intimista. La voz se repliega, se vuelve más subjetiva, más meditativa. En la primera parte celebraba la relación entre el yo y el mundo. En esta segunda parte pone el acento en la relación con lo divino. Los poemas se distribuyen como cantos de ritual cristiano y entablan un diálogo sostenido con el Altísimo a través de los salmos, el introito, el Kyrie, la epístola, el ofertorio, el gloria. Tendré la fuerza para entonar mi cántico, quizá el último antes de acogerme al silencio, dice el primer verso de Salmo, con que se inicia esta segunda parte. Y en el poema que lo cierra, escribe: y lentamente el cuerpo se irá consumiendo como un cirio. Desaparecerá en el aire como una nube de incienso, como un puñado de sal en el mar, como una lágrima en medio del desierto. Es notable el registro de tonalidades expresivas en los poemas de esta segunda sección. A veces un tono intimista para hablar desde este cuerpo en el ocaso, desde este cuerpo atormentado por los males físicos, los dolores de la memoria y el espíritu. En otras hay una voz entusiástica para entonar su invocación a Dios y agradecerle la gloria de los dones recibidos. O, finalmente, una voz sosegada, como de una confesión dicha en voz baja, para hacer un balance de lo ya vivido, con toda su carga de gozo y abatimiento. Escribe en el introito: siempre agradezco por todo cuanto recibí y recibo, y a gotas y a torrentes, mientras voy caminando más allá del ocaso hasta la sombra, hasta la noche misma. La figura de la madre es un leitmotiv que reaparece desde el fondo de la memoria, junto a la evocación de los amigos, los momentos de exaltación vital y las caídas. Vistos ya desde la distancia que concede el tiempo y contemplando la posibilidad certera de la muerte. Todo lo recibido es un cántico de gloria, todo habla de un poder que está más allá de lo que vemos, y se ejerce sobre cuanto vive, palpita o sueña en ese universo que habitamos. En su agradecimiento por los bienes terrenales, el poeta incluye la belleza deslumbrante de la naturaleza, el don del amor y, en un lugar muy especial, los dones prodigados por las artes, la música, la pintura, la literatura, la arquitectura. En ofertorio escribe: pongo en esa patena de la ofrenda todo lo que he recibido a través de los tiempos, el regalo precioso de los seres amados, la gloria de las artes, la capacidad para captar lo bello. Y antes, en el poema titulado Gloria, había anotado: esa gloria está también en la obra de lo humano, en las piedras talladas del gótico que vuelan hacia ti, en el genio de Miguel Ángel y su Capilla Sixtina, en el éxtasis de las santas de Bernini, en el himno sobrehumano de Bach, Beethoven, Verdi, Brahms, en la voz apasionada de Juan de la Cruz y de Teresa de Ávila. Y continúa así la extensa numeración con el ritmo sostenido de una letanía. Y llegamos finalmente a la tercera parte, la más breve, titulada Estado de Gracia. En las tres partes hay como un peregrinaje del poeta desde la luminosa presencia del mundo que evoca sus tonos primaverales y la plenitud del verano en la primera parte, el acercamiento ritual a lo divino de la segunda parte
cuando predominan las impresiones otoñales y anuncia la proximidad del invierno y el presagio de la muerte, hasta el estado de gracia de esta tercera parte. Los poemas se remansan y regresan sobre algunos motivos. La poesía, que es para Dávila el estado de gracia por excelencia. Adán tocado por la mano de Dios, recibiendo el hálito de la vida. Lo efímero, en los breves poemas casi aforismos del poema titulado El viento y la ceniza. Cenizas y palabras, viento y olvido. Nada más somos, por eso palpitamos. O la memoria, como en el poema Fotos. Estaba de pie junto a un árbol de durazno lleno de flores blancas. Usted, con su vieja y bella mano, sujetaba una rama florida. La foto se extravió hace tiempo, pero la sigo viendo. Tantos años ya, todo perdido, menos el recuerdo de su instante. En las antiguas tradiciones de las culturas premodernas, el árbol de la vida es un poderoso arquetipo sagrado que conecta los diversos planos del cosmos, el mundo físico y el plano espiritual. Las raíces son el nexo con el origen, hundiéndose en el mundo subterráneo de los ciclos de muerte y resurrección. La horizontalidad de las ramas simboliza la vida humana sobre la tierra, el tiempo de los trabajos y los días, y la verticalidad de la copa del árbol elevándose hacia el mundo supraterrenal en busca de lo divino. Yo pienso que, vistos en conjunto, los poemas de esta misa del cuerpo van tejiendo, como el árbol de la vida, una red de relaciones en la que cada ser, desde el gusano hasta la estrella, entra en íntima conexión con todo lo existente, el mundo natural, el mundo humano y el ámbito de lo divino. Para terminar, leo un fragmento del poema que cierra este libro. A veces acomete la tristeza, la vaga brisa de la melancolía. Nos miramos en los espejos de las fuentes, no nos reconocemos ya. Y la única forma de salvarnos del naufragio es pensar que lo mejor de la vida lo iluminó un estado de gracia, de energía de nuestra propia nave. Muchas gracias Jorge, gracias a todos. Les recordamos a todos ustedes que se está desarrollando el programa de la presentación del libro Misa del Cuerpo de Jorge Dávila Vázquez. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a todos que se han dado cita a esta plataforma de Zoom. Recuerde que usted puede dejar su comentario. Más adelante estaremos recibiéndolo de forma personal y lo daremos a conocer. El novelista, cuentista, poeta y ensayista ecuatoriano Dr. Raúl Vallejo Corral interviene a continuación. Vallejo es Premio Real de la Real Academia Española 2018, Premio Internacional Héctor Rojas Cerazo 2015, miembro numerario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua desde el 2001, exministro de Cultura y Patrimonio, y ha publicado varias obras. Le damos a usted la bienvenida y adelante, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, buenas noches a todas, buenas noches a todos. El texto que he preparado para la presentación del libro de Jorge se llama Liturgia de Poesía, Vida y Fe. ¿Qué es la poesía sino un estado de gracia? Se interroga la voz del poeta y nos entrega la imagen de Adán en ese gesto de aquel que emerge al mundo, en el fresco celestial de la Capilla Sixtina, y del que en ese nacimiento del cuerpo frágil y fugaz está tocando la gracia divina y se vuelve inmortal en la eternidad del alma. Ese estado de gracia se sostiene en la mirada del mundo y sus cosas sencillas, en la contemplación de la naturaleza como una obra de Dios, en la aceptación del ser finito y trascendente a la vez, en la escritura poética como un don y como una ofrenda.
lo mejor de la vida, lo iluminó un estado de gracia que emergía de nuestra propia nada. Misa del Cuerpo de Jorge Dávila Vázquez es liturgia de la poesía, celebración de la vida y de la fe de su autor. Un poemario para meditar sobre el arte, la finitud del cuerpo y la trascendencia del espíritu. El libro se abre con la poética 1, cuya voz lírica interpela el sentido de lo fugaz y de lo eterno, a partir de imágenes de lo natural cotidiano, como el gusano y la mariposa, la estrella y la luciérnaga. El poema trabaja la paradoja de la existencia de la fugacidad y lo eterno en la naturaleza misma que envuelve la existencia humana. Fugaces las palabras, pero también eternas. Eterno el vuelo de la gloria, y sin embargo efímero. Así, la fuente de Narciso se empaña un instante por la muerte, que es eterna, y el aleteo de la mariposa, que es fugaz, condensa en su vuelo el sentido de toda una vida. El poemario es una liturgia de la poesía, atravesada por la memoria que perdura en la palabra de quien es efímero en el tiempo y la noción paradójica del ser eterno y fugaz. Hay un verso en esta sección que es el testimonio de la eternidad del amor del Hijo en el tiempo finito de la existencia física de la madre. La imagen de la madre vuelve siempre. No importan ni los años ni la muerte. La línea poética de intenso lirismo nos lleva a los dolidos versos de Fragmento del Libro de la Madre, elegía que comienza con una imagen que da cuenta de la intensidad de la pena. La vida, madre, como una espada, me ha partido. Y termina con el abrazo dolido del hijo y la madre que se enfrentan a la separación definitiva en un verso de reminiscencias lorquianas. Porque la vida en este golpe, madre, nos ha cortado en dos, como una espada. Esta permanencia de la madre en la vida del poeta se halla también en el introito de la misa, en donde su presencia es fuente de gratitud y espacio en el que cabe el transcurrir del hijo. Ana, 3 letras ajenas y todo un universo vivo en ellas. Estamos asimismo ante un libro que celebra la vida del ser humano, pletórica de arte, en el tiempo de su ocaso y expone la condición precaria del cuerpo frente a su propia fragilidad. En el poema Gripe, los síntomas convierten al cuerpo en un amasijo de carne en estado de indefensión. La metamorfosis que ocasiona la fiebre lleva al cuerpo a un estado de postración en el que la condición humana parece devenir el monstruoso insecto vapuleado por el peso de la existencia. Larvado, orugado, envuelto en mi propia fiebre y mis pequeños dolores absurdos. Siento que viene la metamorfosis. Llega, nunca crisálida, mariposa jamás. Tal vez solo transformación de la parentela de Gregorio Sanz. No obstante, esa angustia que se concentra en los silencios nocturnos de un hospital, como un claroscuro de la vida misma, se transforma en esperanza con la claridad del día siguiente. Hay una reminiscencia romántica que con nostalgia expresa su fe en la vivacidad de la naturaleza. Los elementos de un mundo bucólico emergen de las sombras nocturnas
e irrumpen en la urbe y el hospital, esa institución que democratiza el dolor y la enfermedad, para instaurar la esperanza vital. Pero el amanecer se llena de sonidos de pájaros. Llegadas son la luz y la armonía. El arte atraviesa la vida del pueblo. La danza es añorada desde la imposibilidad del cuerpo propio para desplazarse en el vuelo, la gracia y la fuerza del sublime movimiento de las bailarinas, de los bailarines. Arte del cuerpo estilizado que provoca la admiración y la envidia retórica del poeta con su cuerpo sedentario a la espera del milagro de la belleza en movimiento. Yo, tan terreno, mi Dios, tan afincado en este mundo de polvo y de raíces, he sufrido el gozo de estas envidias, como codicié la magia de Mireille y su princesa Aurora, la señora Fontaine, como miraba boquiabierto el aleteo de la inmortal Alicia Alonso y me deleitaba con la menuda figura voladora de Baryshnikov. Es también en el canto operático en donde sucede el milagro. Yo soy el humilde servidor del género real. ¿Quién que anhela el arte no sacrifica su propia libertad en el hada de la creación? El poeta rememora la romanza de Adriana Lecouvreur. El hablante lírico nombra a Mireille Lafrenière como intérprete. Esa romanza como punto de partida de la palabra poética que conjuga la música, el canto, la poesía y sus artistas. Seres fugaces, como todo lo humano. Seres eternos, hacedores del arte. Y asimismo, es la música lo que todo lo llena con su belleza pura. La música como esencia del amor en esa búsqueda ansiosa, que ante la imposibilidad de definirlo, ensaya múltiples aproximaciones. El amor, esa emoción que te inunda y te quita la palabra, pero te llena de música. Finalmente, la poesía de Dávila Vázquez es una conmemoración de la fe de su autor a través de la palabra poética, que también es la palabra profética que agradece la presencia de Dios en la vida y en la trascendencia. La sección central del poemario, Misa del cuerpo en el ocaso, nos remite intuitivamente al prefacio de La palabra y el silencio, de 2004, de cuyos poemas Jorge dijo: son un público acto de fe y también un conjunto de mínimas plegarias y meditaciones. En dicho poemario, La palabra y el silencio, el poeta se entrega a Dios en culto poético desde un comienzo. Señor, no soy Moisés, sin embargo, la zarza ardiente aún repite en mí. Recorre la vida de Jesús y nos entrega una imagen de la pasión que terminan con el reconocimiento del Santo Sepulcro, de esa tumba vacía que es nuestro signo, nuestra fe inconmovible, nuestra esperanza de resucitar también con Él en vida. Es justamente esta certeza de fe la que va a estar presente en la ceremonia del cuerpo en decadencia física, confrontado con su Señor. La misa poética se abre con una invocación. El poeta presiente la cercanía inevitable del fin del cuerpo. La voz habla desde la aceptación de esta realidad que nos iguala a todos con palabras que estremecen por el eco moral que genera en quien las lee. Hay luz todavía, pero ya nunca más. El cuerpo y sus males físicos, la memoria del dolor y esa parte oscura de nosotros mismos que es intensa. Esta certeza de finitud demanda una estancia final de la palabra,
una manera de meditar sobre la vida de cara a la muerte. ¿Tendré la fuerza para entonar mi canto? Quizá el último, antes de acogerme al silencio, que me tienta y persigue y tienta desde hace tiempo. Pero el poeta cree en la trascendencia, cree en la redención del espíritu luego de que la vida terrenal se haya consumado. Por eso, su voz se eleva en los versos finales del introito, como se elevan las plegarias de los profetas atormentados. Y en el todo y la nada, en el sonido y el silencio, revelándose sutil, perennemente, tú, mi Señor, mi sostén en la caída, mi secreta llama en medio del son. En la liturgia, en el momento de aceptar nuestra condición de pecadores, podemos reconocer que en el milagro de la cruz reside la redención del género humano. El poema Confiteor es un texto hermoso por la estremecedora verdad de su fe. La palabra poética desnuda el alma del poeta contemplando la vida desde el ayer en un instante en que el cuerpo mira a la muerte en el mañana. Confieso que he sido siempre débil ante todo lo demás. Confesión tremenda en términos de la ortodoxia católica. Confesión que cuestiona el sentido mismo de la moral de los catecismos y la vuelve a ensilar de la estética que desprende de ella. El poeta, además, reconoce lo que guarda inconfesable en sí mismo. Me atrincheré en silencio, duro e indomable, de los que ya no lograré seguir. Por eso, su fe en la redención lo lleva a invocar al único capaz de perdonar esa condición de pecador que se confiesa, que se arrepiente, con humildad y con recogimiento. Y tiéndeme tus brazos para que no caiga en oscuro, sino me llene de luz inmortal en la hora última. Pero en medio de la decadencia de la carne, que clama por la piedad divina, existe un cántico a la naturaleza, lo humano y el arte en el Dios. Pequeñas manifestaciones de la naturaleza, una flor, un arroyo, el trino de las aves, la sencillez de la vida del ser humano, su infancia y la esperanza, y en la belleza que todo lo envuelve del arte en sus variadas expresiones. Las piedras del gótico, los frescos de Miguel Ángel, la música sacra, toda la música, siempre, la poesía mística y la letra del ingenio literario del mundo. Al final, el poeta glorifica a Dios en lo bello, ese concepto que encierra su condición pecadora y al mismo tiempo redentora, expandido en todo el mundo. En todo cuanto, habiendo sido su imaginación, se encarnó en obra de arte. Gloria a ti, Señor, uno y trino, tú que iluminas la mente y el corazón del hombre, desde siempre hasta siempre. El poema es un cántico de gratitud del poeta que da en ofrenda su palabra, que alaba la obra del Creador y llega al éxtasis en el momento esencial de la fe, que es la consagración. Esta liturgia poética es una reafirmación de una fe que se ha construido en la belleza de la vida, en la contemplación de la naturaleza, en la vivencia de las cosas sencillas del mundo y en los afectos del amor cotidiano. El poeta vislumbra el universo en su eternidad como el espacio infinito de realización de ese el sacramento de la fe. Cuando desde la eternidad se escucha la fórmula sagrada, este es mi cuerpo, mi sangre se estremecen las galaxias, tiemblan los siglos, y sin embargo, el milagro se repite a cada instante y en los lugares más remotos que imaginarse. Hacia el final de la liturgia,
luego del sacrificio del Cordero Pascual, que en el poema es la ratificación de la inocencia que carga en sí la culpa del mundo para la redención de ese mismo mundo, nuevamente aparece el cuerpo cercado por la enfermedad, abrumado por su propia decadencia física, enfrentado a la única verdad sin atenuantes que es muerte. Pero la fe es lo único que conduce a la trascendencia del destino. La belleza de lo tremendo, que es una de las posibilidades del arte, se magnifica en esta estrofa de Ite, Misa, y la imagen del cuerpo desvaneciendo, convirtiendo su llama en humo. Y lentamente el cuerpo se irá consumiendo como un signo. Desaparecerá en el aire, como una nube de incienso, como un puñado de sal en el mar, como unas lágrimas en medio del desierto. Misa del cuerpo de Jorge Dávila Vázquez, concluye, es un testimonio de la perenne búsqueda de la poesía a través de la palabra, de la necesidad del poeta en decir lo suyo a pesar de todo, a pesar de toda la poesía que ya nos ha sido revelada. ¿Para qué escribir si todo ya está dicho? En tu presencia, en tu ausencia, tu palabra y también dolorosamente. El poeta no se resigna a la mudez e interpela a la poesía y a las posibilidades del verbo. De esa palabra que en este poemario ha sido consagración, plegaria, instante fugaz del poema en la eternidad de la poesía. Muchas gracias, Jorge, por este libro, por esta poesía. Estas han sido las palabras de Raúl Vallejo, que nos ha dado la memoria respecto de Misa del Cuerpo. Jorge Dávila Vázquez es un novelista, narrador, poeta, dramaturgo y ensayista de larga trayectoria, además de ser doctor en filología por la Universidad de Cuenca, su ciudad natal, donde fue docente por 29 años. Tiene estudios y títulos en humanidades, cultura latinoamericana con mención en literatura y filosofía y letras. También estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Marsella y en la Escuela Superior de Estrasburgo. Tiene a su haber varias obras en narrativa y ha publicado también títulos de dramaturgia. Primer estudioso y recopilador de la obra de César Dávila Andrade, publicó el ensayo César Dávila Andrade, Combate Poético y Suicidio. Ha recibido el Premio Nacional Eugenio Espejo en el 2016. Hoy presenta su nuevo libro, Misa del Cuerpo. Bienvenido a usted, maestro. Gracias, Laura. Buenas noches a todos. Un saludo cariñoso y lleno de gratitud por estar conmigo, familiares y amigos. Y pues naturalmente las personas que han intervenido, que tienen un lugar en mi corazón: Diego, Jesús, Fernando Perón, Ana Cordero, María Luisa Vintimilla, Raúl, fundamentalmente Raúl Vallejo. Yo veo a Misa del Cuerpo ya desde el punto de vista de la publicación como un libro de transición. Terminó de imprimir en la administración anterior y yo tengo que agradecer por ello naturalmente a Camilo Rossetti y a Patricio Herrera, el jefe de las publicaciones de la época, director de publicación. Patricio puso todo su empeño en que fuera un libro de ellos, y es, independientemente de que sea mío, es un libro de ellos, realmente. Quiero pues agradecer a todas las personas que tuvieron y tienen que ver en este libro, porque lo magnífico es que, habiendo sido un libro que se gestó al final de la administración anterior, esta administración, gracias a la generosidad de Fernando Perón y naturalmente a las bondades de Diego y
está abierto para ustedes esta noche. Eso es magnífico, realmente. Yo quiero agradecer a Cristina Morales, que fue la correctora del libro. Un trabajo precioso, realmente precioso. Quiero agradecer a Tania Dávila, que yo digo que es mi sobrina, aunque solo creo que me viene el apellido, pero es una diseñadora magnífica, estupenda. A Marco Borges, que ha hecho lo posible porque me llegaran los libros y está pendiente siempre de publicación de libros. Mi agradecimiento especial a Pablo Cabrera Zambrano, que me permitió usar para la portada ese libro, ese cuadro bellísimo, que es mío, sí, pero los derechos eran suyos, las coordinadas del ser, que viene muy bien, yo creo, a toda la temática general del libro. Reitero mis agradecimientos a Susana Cordero, Francisco Áñez, Alejandro Casares, que han puesto la cuota importantísima de la Academia de la Lengua en Español. Y pues naturalmente un agradecimiento para María Augusta, que me puso al borde de las lágrimas. María Augusta, y perdona que te corrija, mi querida, pero soy María Augusta Pintimilla. Nosotros en Cuenca creo que tenemos muy pocos Pintimillas. Y de una vez aprovecho para llenar un vacío que se lo hizo a mi querido Diego cuando habló de uno de mis maestros inolvidables, Alfonso Carrasco, de Virgilio, un hombre que lo llevo en el corazón, 25 años de estudio, su partida y que fue fundamental en mi formación, tanto como Antonio Lara y Alejandro Mendoza, y toda la facultad entera de filosofía en su época de oro cuando yo estudié realmente. A todos estoy realmente muy agradecido y naturalmente estoy agradecido a quienes han logrado entrar, a quienes me han mandado mensajes, a todos los que están conmigo ahora. Y naturalmente, ahora y siempre, en primer lugar, mi familia, ¿no? Raúl, que ha estudiado tanto y tan a fondo esas relaciones mías, sabe que familia, amigos ocupan un lugar muy especial en el contexto vital. Es decir, mi familia, mis amigos lo son todos. Y capitaneando ese ámbito familiar, naturalmente, desde la eternidad está mi madre, sí, pero en lo presente son mis hijos, son mis hermanos, mis sobrinos, mis familiares y los amigos. Para todos ustedes me voy a permitir leer unos pocos poemas. Le amenacé a Bruno Sáenz que leería el libro y él me dijo más o menos hasta las 10 de la noche y voy a acabar, le dije sí, hasta las 10 de la noche del sábado. Pero no se usan, lo que es muy poquito, una pequeña lectura nada más. Un poema que se llama, que está en la primera página, y que es una especie de acción de gracia. Bendita sea la flor que alumbra el día y perfuma la noche. Bendita la mariposa que con solo posarse unos instantes en la orilla siembra el arco iris en toda la laguna. Benditos sean los niños cuya risa ilumina el universo y cuyas lágrimas aureolan las estrellas. Bendita sea la madre que, aunque muerta hace ya tiempo, sigue dentro de la vida, el amor y la memoria con su luz inmortal. Bendito todo aquello que es rayo de sol, lucero, nube, ola o guitarra, destello apenas, paso del ser humano o la pequeña bestia. Bendita sea la sombra, benditos el calor y el frío, bendito cuanto de fugaz puebla la vida, el universo, porque semilla de eternidad. Bendito sea. De la misa del cuerpo propiamente dicha, me voy a permitir leer el Agnus Dei. La misa mezcla la plegaria, la petición de misericordia, la tristeza de recordar a los muertos y la intensa alegría de lo simple y lo profundo.
cuando imploramos al Cordero de Dios que tenga piedad de nosotros y que nos dé el don precioso, incomparable de la paz, lo pedimos a la figura simbólica más simple y más humilde de la divinidad encarnada. El humilde Odín, que lleva sobre sí la culpa de los humanos todos y que va sumisamente al matadero. Ningún símbolo en el cristianismo es más conmovedor que este animalillo débil e indefenso, que sin embargo, al cargar sobre sí lo más oscuro del ser humano, lo purifica y lleva en su magra carne todos los pecados, el egoísmo, la ira, el engaño, la envidia, todos los excesos de la gula y la avaricia, todo. Camina mansamente al altar del sacrificio mientras suena la plegaria de perdón, de piedad y de armonía universal. Y por último, un poema de la parte que cierra el libro, con el cual quiero decirles una vez más gracias a todos, gracias. Y me han hecho inmensamente feliz hasta el borde de las lágrimas en esta noche tan especial. El viento y la ceniza. 1. Tanto amor, tantas palabras. Sopla un viento de adiós y nada queda. 2. En el desierto se alza la rosa del sueño. Luego ya solo es un breve montón dorado. 3. A veces pasa un ángel y roza la ceniza con sus alas. Queda como una leve huella de algo que fuera el vuelo. 4. Ceniza, viento y olvido. Nada más somos, por eso palpitamos. 5. ¿Y ese pequeño hueso? No, esa no es parte de la ceniza suya, solo vigila el fuego. 6. El viento brama en las más altas torres. Ay, bestia de los fuegos, ay, toro de ceniza. 7. Toda la flor de tu ofreció mi mano se apenas recuerda, fantasma de ceniza. 8. A veces como que te iluminas, resplandeces, luego todo es vacío, consumido y apaga. 9. Miras el retrato, el dulce rostro, la sonrisa amable, devastador el viento, nada de y 10. Ya sopla una suave luz, desordena el cabello, el viento del ocaso, tu ceniza tristeza. Le hacemos llegar todos los aplausos al escritor Jorge Dávila Vázquez por esta obra, Misa de Cuerpo. Podemos invitarles a las personas que nos han hecho la pregunta a través del Facebook si está disponible el libro, ¿dónde está? El presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, así como también su director Diego Yepes, nos informan que estará disponible para que usted pueda llegar hasta la Casa de la Cultura en su librería a partir del día lunes. Así que ahí está la información para las personas que nos estaban solicitando este dato. Saludos para el maestro de parte de Patricio Guzmán, que sin duda es un encuentro notable de la palabra en la voz de importantes representantes de la literatura ecuatoriana, la palabra agarrando el sentimiento. Felicitaciones al autor. Cucamonga Campic también dice, excelente que la Casa de la Cultura Ecuatoriana permita que se continúe con grandes publicaciones como esa. Felicitaciones al destacado escritor Jorge Dávila Vázquez. Ya sabes, si usted quiere hacer llegar algún saludo, puede escribirlo también a través del chat que lo daremos a conocer y en este momento cedemos la palabra a algunas participaciones que quieran dar algún mensaje al escritor. Si alguien de ustedes quiere hacerlo, puede tomar la palabra en este momento, si no, daremos ya por concluido el evento. Bueno, pues la idea
de que brindemos, ¿no? Aunque sea una pequeña copa, yo creo que debemos decir salud, salud y gracias a todos. Salud. Gracias por su presencia, María Augusta, por sus maravillosas palabras, María Augusta, Susana, Raúl, Hernán, Diego, gracias. Y creo que puedo beber. Queda pendiente el vino. Salud. Queda pendiente el vino, Jorge. Te esperamos acá en Quito pronto para poder brindar presencialmente. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Un abrazo a todos. Muy buenas noches. Perfecto, queremos agradecerles a todos los que se han dado cita a través de esta plataforma y a quienes han estado también en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro en este mundo de la literatura. Muy buenas noches.